Mi historia. Me llamo Juana Cervantes Hernández. Nací un domingo 13 de septiembre de 1987. Soy la segunda hija de mi madre y primera hija de mi padre. La mayoría de las personas que me conocieron de bebé dicen que me parezco físicamente a mi abuela paterna, quien murió cuando yo tenía 2 años. Tengo muchos bonitos recuerdos de mi infancia, aunque era muy pequeña recuerdo que mi abuela me regalaba dulces de su tiendita, cuando tenía 3 años. Cuando tenía 3 años y medio de edad nació mi hermana pequeña. Recuerdo estar muy celosa porque todos le daban la atención a ella. Desde muy pequeña me gustó el estudio. Se me facilitaron mucho los números, tenía la capacidad de hacer cálculo mental de una manera muy rápida, por lo que cuando estaba en preescolar me aprendí las tablas de multiplicar. Ya en la primaria aprendí a leer muy fácilmente. Siempre fui muy aplicada en mis estudios de preescolar y primaria, por lo que era recurrente estar en el cuadro de honor. Por ello, eso era algo que me daba mucha felicidad, por lo que me esforzaba por conseguir las mejores notas, aunque en casa no me gustaba ayudar a mamá con las actividades del hogar, como el aseo, y odiaba lavar trastes y ropa. Esto último porque mamá me puso esa obligación desde que tenía 7 años de edad y es algo que hasta la actualidad detesto. Además de ser muy perfeccionista, pues no me gusta que la ropa quede manchada o percudida, pero sin embargo lo tengo que hacer. Volviendo a mi infancia. En mis ratos libres, además de jugar, me gustaba buscar palabras en el diccionario, por lo general eran palabras que no conocía o de las que desconocía el significado, pero me atrapaban tanto que podía saltar de un significado a otro al descubrir nuevas palabras. Hoy en día dicen que mi léxico es muy inusual. Pudiera ser que esta afición de mi infancia es la causa. Cuando pasé a la secundaria, mis buenas notas no eran tan buenas. Ya no eran tan buenas. Me confiaba de mi inteligencia y no hacía las actividades a tiempo, por lo que fui de promedio de 7.8. Sin embargo, eso no me afectaba. Cuando estaba en segundo año de secundaria, casi para terminar, conocí a mi primer novio. Él era militar y era 10 años mayor. Y eso se volvió una distracción que provocó que disminuyera aún más mi desempeño escolar. Después de un tiempo, él se fue y pensé que se había burlado de mí porque durante 2 meses no supe nada de él, por lo que comencé una nueva relación con un chico de mi misma edad, con quien prácticamente fuimos novios durante todo el año de tercero de secundaria y durante ese tiempo regresó mi primer novio, el que creía que me había abandonado y se había burlado de mí, pero no quise regresar con él y continué con mi otro novio. Lamentablemente, al terminar la secundaria, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. Hice mi examen de Comipems y obtuve un buen promedio, por lo que quedé en la primera opción de prepa que quería, por lo que obtuve un buen promedio. Y por lo que mi papá hizo un gran esfuerzo para pagar la inscripción y la colegiatura, que dícese de paso no era nada económica. Para terminar me festejaron mis 16 años con una fiesta como de 15, porque en mis 15 no quise fiesta y después sí quise la fiesta. Y ese gran día, un 13 de septiembre de 2003, casi para terminar el día, estando en la repartición de pastel, mi hermana mayor y su esposo tuvieron una discusión y mi cuñado se intentó quitar la vida con un cuchillo y él dijo que era para no lastimar a mi hermana que estaba embarazada y que prefirió lastimarse él, por lo que mi grandiosa fiesta terminó con una desgracia. Eso desencadenó muchas desgracias en mi familia. Gracias a Dios mi cuñado no murió, pero mi hermana, que tenía 6 meses de embarazo, no lo abandonó en el hospital y eso provocó que por tanto estrés y movimiento de traslado al hospital donde estaba internado mi cuñado, mi hermana tuviera amenaza de parto prematuro, por lo que al trasladarse a revisión médica en compañía de mi madre, de una de mis tías y su nuera que estaba embarazada, tuvieron un accidente automovilístico cuyas consecuencias fueron fatales. Gracias a Dios mi madre y mi hermana están con vida y mi sobrino también, pero él nació prácticamente asfixiado y después de 2 meses le detectaron hidrocefalia congénita, por lo que en la actualidad tiene 20 años de edad con una discapacidad de retraso psicomotor, pero mi amiga y su bebé sí fallecieron 12 días después del accidente. Mi tía solo tuvo golpes internos y se recuperó sin problema. Sin embargo, yo tuve que abandonar la prepa para hacerme cargo de la casa y del cuidado de mi mamá y de mis hermanas mientras mi papá trabajaba y mi madre se recuperaba, por lo que caí en depresión, ya que mi sueño era estudiar y hacer una carrera universitaria. Siempre he sido muy soñadora. Las palabras que mi abuelo materno me dijo aún resuenan en mi mente. Olvídate de la escuela, tienes que cuidar a tu mamá y a tus hermanas, los estudios se acabaron para ti. Estas palabras me las creí tanto que aún después no pensé en seguir con mi sueño.
Como ya lo mencioné, estaba muy deprimida, pero al mismo tiempo pensaba en que mi mamá y mis hermanas me necesitaban, por lo que traté de ser fuerte. Recordaba los sacrificios que mi papá había hecho por mí para pagar mi prepa, para que yo estudiara. Sin embargo, también me hice la idea de mi madre que una mujer no tenía necesidad de prepararse ni de estudiar, porque cuando se casara su esposo le iba a mantener, por lo que nuevamente, por lo que cuando mi exnovio militar me buscó, no dudé en ser su esposa. Al final de todo, yo ya no iba a estudiar y me iba a dedicar al hogar, aunque era algo que no me gustaba, pero ese era mi destino. Tenía 16 años cuando comencé a vivir con quien actualmente es mi esposo. En poco tiempo quedé embarazada de mi hija mayor, la cual trajo una inmensa alegría a mi vida. Sin embargo, cuando tenía 3 meses de embarazo, tuve amenaza de aborto, por lo que durante los siguientes meses tuve que estar en reposo absoluto. Eso provocó que subiera de peso horriblemente. Cuando llegó el momento de mi parto, me dio preeclampsia. Tuvieron que intervenirme con una cesárea, ya que casi pierdo la vida. Me hicieron una transfusión de sangre, pero quedé anémica. Mi hija nació muy bien, muy sana, y es lo mejor que Dios me ha dado. Mi esposo se dio de baja en el ejército. Durante un año completo trabajó cerca de la casa, porque el propósito de causar baja en el ejército era no perderse en ningún momento del crecimiento de la vida de nuestra bebé. Todo marchaba bien cuando de repente se quedó desempleado y comenzaron los problemas con mi familia, pues vivíamos con mis padres, por lo que nos separamos y comencé a trabajar, dejando a mi hija al cuidado de mi madre. Pero después de un par de meses nos reconciliamos y decidimos ir a vivir a otro estado donde vivía la familia de mi esposo. En ese lugar nuestra vida cambió por completo, pues decidimos vivir bajo la voluntad de Dios. Vimos todas nuestras necesidades suplidas, aprendí el significado del perdón. Después de un tiempo pude perdonar a mi cuñado por lo que había pasado en mi fiesta, y después de ese día entendí que yo tomé las decisiones que le habían dado rumbo a mi vida. Sin embargo, hasta este momento no me sentía con la necesidad de buscar mi sueño. Me sentía plena con mi hija y con mi esposo, pero sobre todo con la comunión con Dios. Después decidimos regresar con mi familia y, por desgracia, mi esposo sufrió un accidente mientras trabajaba como supervisor de cobranza, lo que detonó en escasez económica. Con mi niña de 3 años, mientras mi esposo se recuperaba, yo vendía desayunos. Yo vendía desayunos en la escuela de mi pequeña, en el preescolar. Una vez recuperado mi esposo, regresamos nuevamente a Tabasco. Pero ya con un embarazo, que fue algo que tanto anhelábamos. Mi segundo hijo nació en Tabasco, vivimos allí por un año y medio, regresamos nuevamente a México, y en esta etapa de mi vida la depresión ya estaba. Y en esta etapa de mi vida regresó la depresión. Ya que estaba embarazada nuevamente, me sentía muy triste, lo que provocó que mi bebé naciera antes de tiempo, siendo una pequeña de un peso de 1,8 kg, por lo que tuvo que estar 12 días en incubadora hasta llegar a pesar 2 kilos. Cuando me la entregaron, me llenó de ánimo para seguir adelante, pues no entendía cómo un ser tan pequeñito se aferraba a vivir. Le pedí a Dios que se llevara la tristeza y volvía a sonreír y a disfrutar a mi hermosa familia, que hasta ese momento ya era de 5 integrantes. Cuando mi bebé tenía 3 meses de edad, mi esposo se fue a Tabasco a buscar trabajo. Después vino por nosotros. Aún no estábamos bien económicamente, por lo que consiguió un ray en un tráiler para llevarnos hasta Tabasco. Fue una experiencia muy bonita, pues el chofer era cristiano y nos atendió muy bien durante todo el viaje. Ya era el año 2012 cuando mi esposo tuvo la bendición de un trabajo muy bueno, y duramos 4 años viviendo ahí hasta que el trabajo se terminó y volvimos a México para quedarnos aquí. Pues de eso han pasado ya 7 años, en los cuales construimos nuestra casa, y Dios nos bendijo con otra nena, que actualmente está por cumplir 4 años. Hace 8 meses me postulé para trabajar en el INE y obtuve el segundo mejor promedio del examen, y en la entrevista obtuve la mayor puntuación. Sin embargo, me dieron el puesto de capacitador asistente electoral y me habían entrevistado para ser supervisor electoral.
Al conocer a mi supervisor me di cuenta que la razón fue mi grado de estudios, pues él tenía licenciatura y yo solo la secundaria, por lo que al ver la oportunidad de terminar mi prepa y seguir estudiando en la universidad, no dudé ni por un momento y me postulé para ser estudiante y el día de hoy me encuentro con todo el entusiasmo para seguir adelante. Gracias Prepa en línea C por la oportunidad.